Yo no veo nada. ¿Ahora? ¿Se ve? Camila. Hola. 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 Doctor. ¿Se ve la presentación? Sí, perdón, mi internet está mal, se me desconectó la llamada. No hay Ahora problema. sí, ya. Bueno, vamos a empezar con un tema. El tema es corto, sencillo y básicamente tiene funciones básicas que tienen que ustedes recordar: el cerebelo. El cerebelo es una estructura que se encuentra en la fosa posterior, como ustedes saben, por debajo del tentorio, y está en estrecha relación con el tronco encefálico. Anatómicamente se puede dividir en dos partes, ¿no? La parte central, que se llama vermis, y las partes laterales, que se denominan hemisferios cerebelosos. Eso es la división anatómica, ¿no? La parte vermiana y la parte lateral, que son los hemisferios. El cerebelo está en contacto directo con el tronco encefálico a través de tres pedúnculos: superior, medio e inferior, pedúnculos cerebelosos, y obviamente a través de esos pedúnculos, conexión con centros corticales superiores, ¿no? Como la corteza cerebral. Hablando de una división funcional, podemos dividir el cerebelo en tres lóbulos, y también según su evolución filogenética, ¿no? La parte filogenética más antigua, la más antigua, es el lóbulo flóculo nodular, que es esta partecita que estoy señalando con la flecha. Está en relación directa con el equilibrio. Por delante de la cisura primaria se considera lóbulo anterior, o paleocerebelo, o espinocerebelo, y como su nombre lo indica, espino, está en todo lo que tiene que ver con el tono muscular de los músculos espinales, o sea, todo lo que es la parte de la musculatura paravertebral. Y la parte media entre ambos, que es el lóbulo posterior o neocerebelo, es una estructura, filogenéticamente hablando, más nueva, y está en contacto directo, entra en contacto directo con la corteza cerebral a través de fascículos del córtico cerebelosos, ¿no? Entonces, esta es la estructura, el neocerebelo, la estructura filogenéticamente hablando más compleja del cerebelo. Como vemos acá, el lóbulo flóculo-nodular controla el equilibrio, el lóbulo anterior regula las acciones de apoyo y reflejos posturales, o sea, básicamente la musculatura paravertebral, y el lóbulo posterior o neocerebelo, coordinación de movimientos. ¿Cómo se realiza una evaluación del cerebelo? Volvamos antes de eso, perdón.
En esta misma esquema del cerebelo, recuerden que al igual que en la corteza motora o sensitiva, hay una representación cortical cerebelosa de todo lo que es el esquema corporal, ¿no? En la parte media del vermis se encuentra todo lo que es la cabeza, cuello, tronco, todo lo que es la columna espinal dorsal, lumbar y las regiones de conexión con las extremidades, ¿no? O sea, los hombros y las caderas. Por ende, en el vermis se encuentra la representación de todo el eje cráneoespinal. En los hemisferios cerebelosos, en lo que se denomina zona intermedia, se encuentra la representación cortical de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Entonces, las lesiones que comprometan el vermis, sobre todo afectarán el tono de la musculatura axial. En cambio, las lesiones que comprometan la zona intermedia de los hemisferios provocarán compromiso de la musculatura de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Cómo se evalúa el cerebelo? Y para eso hay una evaluación estática y una evaluación cinética o dinámica. En la evaluación cinética hay pruebas que nos van a permitir ver básicamente la coordinación del movimiento. Y para aquello se hace la prueba dedo-nariz, como vemos en esta imagen. El dedo del paciente tiene que tocar la punta de su nariz y posteriormente tocar la punta del dedo del examinador. Y repetir esta maniobra de forma alternada con el miembro superior del otro lado. La alteración de esta prueba, la incapacidad de poder en un solo movimiento tocar la punta del dedo o la punta de la nariz, se denomina o va a provocar lo que se llama incoordinación cerebelosa, ¿no? A veces el paciente puede ejecutar el movimiento, pero con un movimiento mucho más lento, como entrecortado. Primeramente un movimiento lento, luego recién lo lleva al dedo, y luego vuelve a su misma posición, y luego recién a la nariz. Eso se denomina bradicinesia, o sea, lo hace el movimiento mucho más lento. La otra prueba, igual que dedo-nariz, en este caso el paciente solo tiene que ir tocando con la punta de su dedo, la punta de su nariz de forma alternada. Igual la incapacidad para poder realizar nos está hablando de una alteración de la coordinación y en este caso estamos evaluando neocerebelo. Esto es para miembros superiores y para miembros inferiores se hace la prueba de talón rodilla donde el paciente con el talón desliza desde su rodilla de forma alternada. Igual la incapacidad para poder realizar condiciona o hace sospechar lesión del neocerebelo. Otra forma de hacer una evaluación cinética es la prueba del rebote o de Stewart-Holmes, donde el paciente tiene que flexionar el miembro superior. Estamos flexionando el antebrazo sobre el brazo. Se le pide que haga una flexión bastante importante y el examinador con cualquier mano jala en sentido contrario a la flexión. Y en un par de forma repentina lo tiene que soltar y el antebrazo en realidad hará un movimiento de tensión brusca del hombro, de ese segmento del miembro sin el hombro. Cuando la respuesta se hace de esta forma, sin llegar a golpearse, estamos ante una respuesta normal. En caso de que haya una alteración del tono muscular, el paciente al soltar el antebrazo no va a tener esa capacidad de poder activar los músculos antagonistas y por ende va a ir a golpear directamente su hombro o el tórax del
mismo lado. Esto igual está indicándonos una alteración del tono muscular. Prueba de Stewart-Holmes. La otra forma de evaluar evaluación cinética es a través de la prueba de la marcha, ¿no? Se le pide al paciente que camine en línea recta, como vemos en el gráfico, y que regrese también en línea recta. Para sensibilizar esta prueba se puede pedir al paciente que primeramente camine en línea recta con los ojos abiertos, media vuelta, cierre los ojos y vuelva sobre la misma línea recta por la cual había ido. La incapacidad de poder realizar esto obviamente nos indica una alteración del equilibrio, básicamente, alteración del lóbulo flóculo nodular. Y ya cuando hablamos de evaluación estática, estamos hablando de lo que se denomina la prueba o el signo de Romberg, ¿no? Donde el paciente tendrá que estar de pie, con los pies juntos, levantar los brazos, como se ve en la imagen, y en un paciente normal no habrá ningún tipo de movimiento para ningún lado. En el caso de que haya alguna lesión, en este caso del lóbulo flóculo nodular, el paciente va a empezar a oscilar hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, dependiendo del sitio de la lesión. Si a veces hay duda sobre este tipo de respuesta, se puede pedir al paciente que cierre los ojos, se llama Romberg sensibilizado, y en el caso de que sea positivo, va a ser mucho más evidente esa oscilación. ¿Qué tipo de alteraciones se puede encontrar? Básicamente lo que se denomina la ataxia, que es la falta de coordinación, y dentro de la falta de coordinación, dependiendo del sitio anatómico, se denomina ataxia periférica, cuando hay una afectación tanto de la parte muscular como tal, ataxia medular cuando hay compromiso de los cordones posteriores medulares, obviamente se acompaña de sintomatología medular, y la ataxia cerebelosa, donde fuera de la falta de coordinación se van a encontrar otros signos cerebelosos que hemos mencionado. Hasta acá, ¿alguna duda? No, doctor. Cuando hablamos de síndromes o hallazgos ya cerebelosos, hay que diferenciar esto, ¿no? Que van a depender del lóbulo afectado. Si la lesión está netamente en el lóbulo flóculo nodular, la principal manifestación será alteración del equilibrio. Lo primero. Después puede asociarse a ataxia del tronco, nistagmos. Cuando hablamos de alteración del paleocerebelo, o sea, estamos hablando del lóbulo anterior, la principal manifestación va a ser ataxia, o sea, falta de coordinación, sobre todo en los miembros inferiores. Y cuando hablamos de lesión del neocerebelo, hay muchas más propias del cerebelo, como la ataxia de las extremidades, disminución del tono, temblor, disartria. Entonces, va a depender mucho del lóbulo del cerebelo que esté afectado a la hora de ver las manifestaciones clínicas. Otra cosa que tienen que recordar es que las lesiones del cerebelo siempre se manifiestan del mismo lado de la lesión, jamás son signos o síntomas cruzados, no, jamás, siempre son lesiones del mismo lado de cerebelo. Y otra cosa que también deben tomar en cuenta, que el cerebelo está en contacto directo con el tronco encefálico, y en el tronco encefálico saben ustedes que nacen los pares craneales. Entonces, nada raro que estos signos cerebelosos se puedan manifestar con lesiones de alguno u otro par craneal dependiendo del sitio anatómico. Otra cosa también que deben recordar, las lesiones cerebelosas que pueden ser secundarias a muchos factores, sobre todo en los traumatismos de cráneo,
son patologías de suma emergencia su resolución, porque la fosa posterior donde está ubicado el cerebelo es un sitio anatómico muy pequeño, muy reducido, donde solamente puede estar contenido el cerebelo en la parte posterior y en la parte anterior, el tronco. Entonces, cualquier lesión que esté ubicada en la fosa posterior puede provocar el brusco estado de conciencia de los pacientes y provocarse una hernia ascendente o una hernia amigdalar. Entonces, es importante reconocer las patologías y resolver lo más pronto posible cuando hablamos de lesiones del cerebelo. Esto debido a le vuelvo a repetir, a contacto directo con el tronco cerebral. ¿Dudas? En resumen, el cerebelo tiene 3 funciones: equilibrio, tono muscular y coordinación. Son las 3 funciones básicas y primordiales del cerebelo. ¿Alguien? ¿Algo? ¿Todo bien? Si no hay dudas, No, nos profesor, vemos no hay el día. dudas. Bueno, Se entendió nos vemos todo. el día. Bueno, nos vemos el día miércoles. Ya, Ya, gracias. A ver. gracias.